laboratorio de aquí de la Unidad de Investigación en Medicina Experimental de la UNAM. Y bueno, pues Horacio es doctor en ciencias, su nombre completo es Horacio Pérez Juárez, tiene el doctorado en ciencias biomédicas, perdón. En la parte humana pues le gusta viajar, le gusta el cine, convivir con su familia, caminar y por supuesto pues la investigación. Y precisamente de la investigación es de lo que hoy nos va a hablar al presentarnos su trabajo sobre protistas amoeboides del suelo del desierto de Tehuacán. Así es que, pues muchas gracias, Horacio, por tu tiempo, por aceptar venir a compartir con nosotros tu trabajo y bienvenido nuevamente y empezamos cuando tú quieras. Bueno, muchas gracias, Marco, por darme la oportunidad de presentar algo de la investigación que he hecho también en la parte de ecología. Es no nada más lo de la parte de biomedicina, también la parte ecológica de muestras ambientales, que fue algo que hice durante la licenciatura y también un poco entrado el doctorado. Entonces, pues bueno, muchas gracias y espero que les guste. Muy bien, vamos a empezar. El nombre de este seminario es Protistas ameboides del suelo del desierto de Tehuacán. Es un trabajo que realizamos, como les comentaba, desde el inicio del doctorado. Posteriormente en la licenciatura también hicimos algunas cosas. Y actualmente, bueno, lo tenemos como parte del hobby de estar yendo también, saliendo al campo, tomar algunas muestras y hacer algunos análisis buscando organismos del suelo. Bueno. Ok, bueno. Los protistas son un grupo de microorganismos eucariontes unicelulares. Las personas que se dedican al estudio de los protistas los refieren como cualquier organismo eucarionte que no es un animal, una planta ni un hongo. Esto sobre todo por la heterogeneidad de este grupo, las características morfológicas y sobre todo los tamaños, formas que tienen estos microorganismos. Tienen cuerpos flexibles, por ejemplo las amebas, algunos más tienen concha, por ejemplo también las amebas tecadas, algunos foraminíferos, incluso los dinoflagelados también tienen conchas. Los tamaños pueden variar desde unas cuantas micras hasta centímetros. Hay organismos que pueden medir más de 2 centímetros, principalmente algunos protistas, y algunos nanoflagelados que están por debajo de las 2-3 micras. Existen protistas tanto parásitos como de vida libre. Los de vida libre son los que podemos encontrar en el ambiente. Los parásitos, pues bueno, sabemos que son los que pasan al menos una parte de su ciclo de vida dentro de otro organismo. Algunos protistas tienen importancia médica, por ejemplo, en Entamoeba histolítica, que la conocen muy bien en la unidad, y incluso Naegleria fowleri, que es un protista, es el responsable de una extraña enfermedad que se llama meningoencefalitis amibiana, que provoca infección, inflamación, entra por la nariz, se aloja sube al cerebro, se aloja en el cerebro y es una enfermedad peligrosa y en muchos casos, en todos los casos básicamente tiene una mortalidad de arriba del 95%, principalmente en niños, puede causa la muerte. Actualmente el término protista se refiere a un ensamble parafilético de taxones, que son grupos biológicos de apariencia muy similar, por lo que estos taxones no tienen un ancestro común. Además tienen ciclos de vida diferentes, pertenecen a niveles tróficos también diferentes, modos de locomoción y estructuras celulares que no son parecidas entre la mayoría de los grupos, por lo que son diferentes. Entonces es un grupo artificial. Los protistas están distribuidos en diferentes supergrupos.
Actualmente es el grupo SAR, que es un supergrupo de 3 taxones, el Archaeoplástida, Excavata, Amebozoa y Opisthoconta. Esta clasificación está cambiando constantemente, pues nuevas especies son descubiertas con mucha frecuencia, pues muchos de los sitios de estudio que actualmente se conocen están ubicados principalmente en el norte, en el hemisferio norte y al norte del continente, principalmente en los sitios muy húmedos y fríos, por lo que las zonas cercanas al Ecuador han sido poco estudiadas. Por eso es que esta clasificación está cambiando constantemente, pues es un grupo poco estudiado y, y que está constantemente encontrando y describiendo nuevos organismos, como lo veremos más adelante. Bueno, un grupo muy heterogéneo, de forma fácil es agruparlos de acuerdo a su morfología. Los ciliados, como lo dice su nombre, tienen cilios, los flagelados, flagelos, y los ameboides, que son estos que pueden ser desnudos o amebastecadas, un grupo muy grande, pero poco estudiado y poco conocido en México. Como lo mencionaba, es un grupo parafilético. Los protistas ameboides también son un grupo parafilético que comparten características de locomoción, que es dado por los diferentes tipos de pseudópodos. Estos pseudópodos, las diferencias en los pseudópodos te permiten agruparlos en morfotipos. Algunos de los morfotipos que existen son los eruptivos, acantopodiales, monotácticos. Cada tipo de pseudópodo le da nombre al morfotipo al que pertenecen. Y además, muchas de estas amebas no están restringidas a una especie o a un solo género. Morfológicamente o estructuralmente las amebas son muy simples, tienen un núcleo, tienen vacuolas, pero también tienen un granuloplasma, que es la parte granulosa, la parte central, y la parte hialina, el hialoplasma, que es de donde se desprenden los pseudópodos. Algunas amebas tienen un bulbo posterior y madurópodo que sirven muchas veces para guardar recursos, para almacenar algunos nutrientes que les sirven para sobrevivir cuando entran en un periodo de exquistamiento. También tenemos a las amebastecadas, que son protistas ameboides que habitan una concha que ellos mismos construyen. Esta concha puede ser autógena o puede ser aglutinada. Las conchas pueden ser construidas con materiales que se encuentran en el suelo o pueden ser de silicio o de fosfato de calcio. Las conchas tienen un orificio que recibe el nombre de pseudostoma y su posición en la concha tiene un valor taxonómico. Por ejemplo, pueden ser criptostoma o plagiostoma, cuando se encuentra en la parte ventral y central de la concha. Sin embargo, cuando se encuentran en la parte superior, recibe el nombre de axial o acrostomal. Estos organismos son muy estudiados en lugares con altas concentraciones de carbono, como los humedales, porque se conservan muy bien, por lo que son usados como marcadores paleoecológicos. Generalmente son abundantes también en sitios muy húmedos. Aquí tenemos un esquema general de una amebatecada. Se puede ver cómo está la teca, que es una concha. Adentro vive la ameba. Tiene la apertura, que es el pseudostoma, por donde salen los pseudópodos que le sirven para la locomoción o para la alimentación. Bueno, hasta ahora los protistas conocidos del suelo, los que se conocen, pueden formar una estructura cocoide que es conocida como quiste. El quiste es una estructura de resistencia que le permite la dispersión y le permite sobrevivir cuando las condiciones no son adecuadas. Algunos estudios han revelado que los quistes pueden permanecer viables después de ser almacenados hasta por 40 años en condiciones del laboratorio. La mayoría de los protistas reportados en las zonas áridas o en los desiertos son protistas que pueden formar quistes. Podemos ver aquí en las fotografías cómo hay quistes con una pared sencilla, pero hay otros que tienen una doble pared, principalmente los de acantameba o los que viven en el suelo.
pues son quistes que les tienen que permitir soportar condiciones adversas hasta que llegue en condiciones adecuadas, por ejemplo, humedad y disponibilidad de nutrientes para que puedan exquistar, poder alimentarse. Pero mientras estas condiciones llegan, los microorganismos tienen que permanecer enquistados, siempre y cuando las condiciones no sean adecuadas. Por lo tanto, no está claro si los protistas reportados en estudios previos fueron transportados y depositados de forma pasiva en el suelo realmente, o realmente se han adaptado al desierto. Esto tiene que ver porque muchos de los estudios que han reportado a los protistas han sido hechos en zonas húmedas. Sin embargo, en los desiertos, que son zonas donde las condiciones son adversas, no está claro si los protistas las amebas que llegaron ahí fueron depositadas o ciertamente se han adaptado a las condiciones de ese lugar y viven en estado activo. Como les mencionaba, las amebas son considerados organismos acuáticos que han logrado adaptarse a las condiciones del suelo. Son muy abundantes en los suelos con altos porcentajes de humedad y con alto contenido de materia orgánica, aunque también han sido encontrados en desiertos, por ejemplo, el desierto de Sonora y Chihuahua, que son desiertos muy áridos, muy secos y con altas temperaturas, aunque el desierto de Tehuacán, donde realizamos este estudio, también fueron encontrados, pero con una abundancia realmente baja. Bueno, nuestra zona de estudio es el desierto de Tehuacán, que se encuentra en el valle de Tehuacán, Puebla. Se encuentra en esta zona de transición entre dos ecorregiones muy importantes, el neártico y el neotrópico. Esto provoca un empalme en las características, generando una alta diversidad biológica. El desierto de Tehuacán es famoso por su alta diversidad de plantas y especies endémicas de algunos animales. Bueno, ciertamente, sobrevivir en estas condiciones para los microorganismos, para los organismos vivos, debe de ser muy difícil. Sin embargo, algunos protistas, en este caso los que viven en el desierto, parece que se han adaptado a las condiciones del desierto. Y a partir de esa idea de que se pudieran haber adaptado, pues surgen algunas preguntas. Por ejemplo, se sabe que los protistas son muy abundantes en el suelo bajo las plantas. Eso significa que quizá las plantas puedan modificar las condiciones del suelo para permitir que los protistas puedan vivir ahí, o en general los microorganismos. O si las plantas, y si estas plantas modifican las condiciones del suelo, entonces los protistas pueden haberse adaptado a vivir en el desierto. Para tratar de responder estas preguntas, bueno, pues nos fuimos al desierto de Tehuacán, hicimos un diseño experimental, seleccionamos dos especies de leguminosas, dos plantas que son muy abundantes en el suelo, tomamos muestras del suelo del 0 a 50 centímetros a lo largo del año. La temporada de lluvias en Tehuacán se ve interrumpida por una canícula, entonces lo tomamos como sequía. Entonces fue una sequía, una lluvia, una canícula, posteriormente la lluvia. Tomamos nuestras muestras, las llevamos al laboratorio y analizamos estos parámetros: la humedad, las arenas, los limos, las arcillas, la cantidad de la salinidad, que es la cantidad de sales disueltas, el pH, la materia orgánica, los ortofosfatos y también la temperatura. Todos estos datos los analizamos, los metimos a un análisis, hicimos un análisis de similitud con todos nuestros datos para saber
Si realmente las características del suelo bajo las plantas se veían modificadas, y ciertamente fue lo que encontramos. Parkinsonia precox, en este dibujo podemos ver que Parkinsonia precox y Prosopis levigata modifican las condiciones del suelo. Podemos ver que de 20 al menos a 50 centímetros, las condiciones son diferentes en comparación con el suelo desnudo. Aquí podemos ver cómo este grupo, que es el suelo desnudo, se separa de las especies vegetales, lo que nos indica que efectivamente las plantas modifican las condiciones del suelo en comparación con el suelo sin vegetación, creando microambientes que podrían permitir el establecimiento de las comunidades microbianas, específicamente de los protistas. Posteriormente, pasamos al aislamiento e identificación de las amebas desnudas. Tomamos nuestras muestras, las revisamos al microscopio y tratamos de aislar a la mayoría de los organismos activos que encontramos, pero también a los quistes, que fue la mayoría de de nuestros aislamientos. Aquí están algunas de las fotos, muy antiguas, por cierto. Podemos ver algunas de las estructuras, algunos protistas que son eruptivos y que fueron de los más abundantes, algunos más que tienen acantópodos, algunos más con filópodos. Aquí está el estado completo de los protistas que encontramos. Encontramos a diferentes profundidades, pero principalmente de 0 a 30 centímetros. Desde 40 a 50 centímetros, en realidad encontramos una diversidad muy baja, por lo que descartamos a esos microorganismos y solamente estamos presentando aquí de los de 0 a 30 centímetros. En total encontramos 25 especies en la sequía y 20 más en la lluvia. 7 especies estuvieron solo durante la sequía y 2 únicamente durante las lluvias. Bueno, aquí tenemos una curva de rarefacción. Nos puede mostrar que vemos cómo se comportaron las poblaciones bajo las plantas. La gráfica A es de la sequía y la gráfica B es de las lluvias. La curva de rarefacción muestra que durante la temporada de secas la riqueza de especies fue más alta en los suelos protegidos por la cubierta vegetal, que son estos, y mucho menor en las zonas sin cubierta vegetal. Sin embargo, estos patrones estuvieron ausentes durante la estación húmeda, ya que encontramos que la riqueza de especies fue similar en el suelo protegido por la cubierta vegetal como en los suelos sin cubierta vegetal. Aquí encontramos que las especies que estaban bajo las especies vegetales son muy similares en número a los que encontramos en el suelo desnudo. Esto se puede explicar fácilmente. Lo que pasa es que las plantas actúan como paraguas, crean condiciones adecuadas, como lo vimos anteriormente, entonces protegiendo a los organismos que viven bajo ellos. Sin embargo, cuando no hay cubierta vegetal, las condiciones son controladas por el ambiente, no por la planta, por lo tanto se vuelven difíciles para los organismos, por lo tanto la riqueza es muy baja. En el caso de cuando llega la lluvia, pues bueno, la lluvia homogeniza las condiciones del suelo. En muchos casos puede arrastrar a los protistas hacia las zonas descubiertas de vegetación, homogenizando la riqueza de especies. Por eso es que durante la temporada de lluvia encontramos una heterogeneidad, las condiciones son más homogéneas en cuanto a la riqueza de especies. Un análisis de componentes principales también lo hicimos. Mostró que la correlación entre amebas desnudas y los parámetros del suelo variaron dependiendo de la estación. La conductividad eléctrica y el pH fueron los únicos parámetros del suelo que se correlacionaron con la presencia de amebas desnudas, esto durante la temporada de lluvia. Además, nuestros datos se ajustaron a un modelo teórico, no aleatorio, como es la dinámica fuente-sumidero. Tiene que ver, este modelo se describe como la variación en la calidad del hábitat, que puede ser alta o baja y puede afectar el crecimiento de la población o disminución de los microorganismos. Aquí lo que les muestro es que lo que se habla de una fuente, la dinámica fuente-sumidero, es que los lugares con condiciones de alta calidad de hábitat es donde se encuentra la mayor riqueza de especies. Sin embargo, en los sitios
con baja calidad de hábitat, que en este caso podría ser el suelo sin vegetación, se encuentra poca riqueza de especies. Además, estos organismos que se podían encontrar en estas zonas sin vegetación son una subpoblación de las que se encuentran en los suelos bajo las plantas. Este modelo puede explicarnos el por qué muchos de los organismos que luego encontramos con baja calidad de hábitat también pueden ser encontrados en los sitios donde hay mejores condiciones ambientales. Y ese modelo se ajustó a nuestro estudio. Bueno, nuestro estudio demostró que en el suelo bajo los arbustos la comunidad de amebas desnudas es más rica, hay mayor cantidad de especies en comparación con el suelo desnudo. Los arbustos del suelo estudiados generan condiciones apropiadas, manteniendo estables y con mayor estructuración y complejidad a las comunidades de amebas desnudas, sin importar los efectos estacionales, funcionando como refugios que promueven su desarrollo. En el suelo desnudo, la sincronía de la disponibilidad de agua como consecuencia de la estacionalidad tiene un gran impacto en la dinámica de la comunidad de amebas desnudas que lo habitan. Hasta aquí nada más de amebas desnudas. Sin embargo, nos faltaban lo que eran las amebas tecadas. Estas son muy abundantes en los musgos, se sabe que están asociadas a los musgos. Sin embargo, en los desiertos es difícil encontrar musgos solos. Generalmente estos se encuentran asociados a las costras biológicas del suelo, que son asociaciones de microbiológicas que casi siempre están presentes en todos los suelos del desierto. Para tratar de encontrar estos musgos y estas costras biológicas, bueno, hicimos un transecto, determinamos 9 pisos altitudinales, esto basado en las diferencias de la vegetación, y en cada uno de esos pisos altitudinales colectamos 3 muestras. Estos son algunos de las conchas o de los protistas que encontramos durante ese muestreo. Podemos encontrar algunas muy grandes, podemos ver la escala, es un organismo que mide aproximadamente 150 micrómetros y este es un organismo que puede medir aproximadamente 40 micrómetros. Entonces hay organismos que son muy, muy grandes. En ecología, el biovolumen, el macrovolumen está relacionado con la disponibilidad de agua. Esto podría ser un poco contradictorio porque estamos trabajando en un desierto. Entonces, las condiciones ambientales y microambientales, pues, son buenas para estos organismos y quizá un poco engañosas en comparación a lo que se creía de los desiertos. Un organismo muy particular que encontramos fue esta ameba. El género es Quadrulela. Se puede ver por qué el género es Quadrulela, pues tiene placas con forma de cuadros que ella va generando. Muchas veces se alimenta de algunos protistas con este tipo de material en sus placas. Se alimenta de la célula, pero la placa la convierte en una placa, vamos, y que va pegando y cubriendo su concha. Es un género de ameba atestada con morfología muy inconfundible, por lo que cuando la encuentras claramente sabes que es una Quadrulela. Sin embargo, tiene una característica muy especial, pues se encuentra principalmente en ambientes estables. ¿Qué son ambientes estables? Con alto contenido de humedad y materia orgánica. Generalmente se encuentra en ambientes húmedos, por lo que nunca ha sido documentada en áreas donde las temperaturas son extremas, temperaturas altas. Baja humedad, suelos pobres en nutrientes, como lo es un desierto. Por eso es que esta ameba, desde que la vimos y bueno, cuando la encontramos, fue un hallazgo importante y un indicativo de adaptación. Bueno, el nombre de Quadrulela es el género, la especie es texcalense, pues fue hallada en el municipio de San Antonio Texcala, y este nombre fue dado como tributo a los habitantes del municipio. Y el nombre, pues bueno, se refiere a la cascada de ónix. Es un sitio donde venden mucho ónix y hay muchos bancos de ónix. Entonces, ellos casi todo lo refieren al ónix. Podemos ver en microscopía electrónica un acercamiento como las conchas se ven, tiene una forma piriforme. Además, el tamaño de las placas puede ir desde los 6.5 hasta los 3.5 micrómetros.
Aquí está la descripción morfológica basado en los tamaños tanto del largo, del ancho, del tamaño de las placas del pseudostoma. Sabemos que tiene una media de aproximadamente, en el tamaño del largo, de aproximadamente 90 micrómetros a 100 micrómetros. Aquí están algunas de las amebas que encontramos junto con nuestra ameba, solamente en 5 pisos altitudinales. Los otros 4 pisos altitudinales no encontramos en nuestra ameba, por lo que no están incluidos aquí. Tenemos aproximadamente 15 especies. Y destacando estas que son de las más grandes, y como les mencionaba, son muy grandes, por lo que, como les mencionaba, el biovolumen te habla de que las especies grandes generalmente se encuentran en ambientes húmedos. Sin embargo, estábamos hablando de un desierto, por lo que estas especies, bueno, nos llamaron mucho la atención cuando las vimos. Cuando encontramos a nuestra ameba, bueno, después de fotografiarla, medirla, hicimos extracción de DNA a partir de DNA de 9 células. Esto lo hicimos depositando una sola célula en tiosinato de guanidina. Posteriormente se hizo la amplificación del gen COI por PCR. Los productos de PCR, los amplicones, fueron secuenciados y las secuencias se depositaron en el GenBank y también en el SUBBank, que es una página de internet donde donde una vez que encuentras o describes a un organismo nuevo, tienes que depositarlo. El análisis filogenético se realizó con fragmentos de aproximadamente 560 pares de bases y el árbol se construyó usando 102 secuencias del COI de diferentes hialosfenidos, que es el grupo al que pertenece nuestra nueva ameba. Estas se alinearon manualmente con el software BioEdit y se ejecutó un análisis de máxima parsimia para nuestra ameba. Y esto fue lo que mostró. Por ejemplo, tenemos aquí una ameba. La mayoría de las amebas que tenemos, que forman el grupo, son principalmente de sitios húmedos. Sin embargo, nuestra ameba, que fue encontrada en un desierto, muestra una rama muy larga, ¿sí? Esto es importante mencionarlo porque muchas de las amebas actualmente conocidas pues habitan en sitios fríos del hemisferio norte principalmente. Sin embargo, nuestra ameba fue encontrada en un desierto. Es un desierto intertropical, se encuentra dentro de los trópicos. Es uno de los desiertos más pegados al Ecuador que se conocen. Por lo tanto, esta rama sugiere que muchos de organismos que podrían vivir o encontrarse en zonas áridas podrían pegarse aquí, por lo que esta rama se podría ramificar, y muchos de esos organismos poderse insertar aquí. Sin embargo, los estudios en los desiertos son escasos. Además, muestra una alta tasa de variabilidad en su evolución, lo que lo hace un organismo que, bueno, puede haberse ramificado con esta rama muy larga y salirse del grupo tradicional de las cuadrulelas conocidas. Este artículo fue publicado en esta revista y muestra que la presencia de cuadrulela en un desierto demuestra que estas amebas se han adaptado a las condiciones ambientales de estas zonas áridas. La presencia de cuadrulela texcalense demuestra un caso en el que un sitio con alta diversidad macroscópica, son hotspots de diversidad biológica, como lo es el desierto de Tehuacán, y de endemismos, también puede albergar microorganismos inusuales, y es de esperar que sea un incentivo para realizar estudios exploratorios similares en otras regiones y hábitats del mundo, que aún no han sido estudiados. Bueno, algunos hallazgos derivados de estos trabajos mostraré a continuación. Bueno, esta es una ameba, una heterolobócea, una ameba que también es una especie nueva. Podemos ver aquí en una filogenia que hicimos, podemos ver cómo se agrupa con una estaquiameba, una ameba que es muy flatenada, le llaman, que forma un abanico y que es muy grande en comparación con nuestra ameba, que es menor de 20 micrómetros. Esta ameba actualmente está siendo descrita y está en revisión el artículo.
tiene unos quistes con una doble pared, creo que no se ve muy bien la doble pared, pero también demuestra que este organismo podría estar bien adaptado a las condiciones del desierto. Es una ameba que, que si bien no está estrechamente relacionada a Necleria, pertenece a las heterologusias. Las personas que conocen, que trabajan con Necleria, saben que es una ameba muy peligrosa. Sin embargo, muchos de los organismos encontrados en las zonas áridas, por ejemplo, esta ameba, puede crecer arriba de 40 grados, 41 grados, por lo que resiste muy bien las altas temperaturas. Además, los suelos de Zapotitlán Salinas, muy cerca, algunos son salinos. Entonces, este organismo puede soportar temperaturas altas, puede soportar condiciones salinas, por lo que es un buen modelo para estudiarlo como un organismo potencialmente patógeno. Sin embargo, actualmente pues lo estamos describiendo, pero una vez que tengamos descrita y bien formalmente la cepa, procederemos a hacer estudios para ver si puede causar algún tipo de patogenicidad. Otro organismo que encontramos es una ameba. En un principio creíamos que era una cantameba por la morfología, sin embargo, el análisis filogenético nos muestra que en realidad no es una cantameba, tiene tiene 50% de confianza la rama con la que se forma. Esto significa que podría pegarse con cualquiera de los protistas que tenemos aquí. Entonces, es un organismo que tiene características propias de una ameba sin que sea una ameba. Un análisis más avanzado que hicimos con unos colegas de Suiza, muestra que podría ser una perla protistológica, pues es un organismo que, como les menciono, tiene características de una ameba sin que pertenezca a las amebas. Entonces, es un modelo de estudio importante para saber cómo están unidos los diferentes grupos taxonómicos con las amebas. Nuestra ameba que encontramos es Quadrulella texcalense, la describimos como Quadrulella texcalense, pero simultáneamente encontramos otro protista, una muy similar, que es más bien una nevela, perdón. Estas nevelas pertenecen a las Yalosferinidos, sin embargo se caracterizan por tener placas en forma circular. Esta fotografía muy bonita nos la hizo Marco, nos echó la mano con el que domina algunas técnicas de microscopía, en la cual podemos ver cómo las placas que tiene nuestra ameba son circulares en comparación con las de Quadrulella, por lo que este organismo que tenemos aquí pertenece a las nevelas, que se podría estar aquí. No vemos, esta filogenia es la de Quadrulella, sin embargo, sabemos que esta podría estarse agrupando por aquí, ya que aquí es donde se encuentran las nevelas, también pertenece a los Yalosfenidos. En el tiempo que nosotros estuvimos analizando y estudiando a esta ameba, nos dimos cuenta que es una ameba que reacciona muy rápido a las condiciones de humedad. Eso te habla de adaptación a las condiciones del desierto. Estos organismos, las amebas tecadas, la célula vive dentro, la ameba, que podría llamarse desnuda, vive dentro de la concha. Y adentro de la concha, cuando las condiciones no son adecuadas, forma un quiste. Entonces, tiene una doble protección. Además de que está dentro de la concha, también puede formar un quiste de resistencia. Eso sería una enorme ventaja si quieres vivir en el desierto. Pues cuando las condiciones no son adecuadas, tienes la doble protección que te pueden ofrecer la concha y el quiste. Entonces, es una ameba que en este momento está siendo descrita. Estamos haciendo los análisis, pero bueno, ha sido un poco difícil porque las extracciones de DNA y el proceso con guanidina es un poco largo. Sin embargo, ya tenemos muchos aislamientos de las conchas. Las tenemos ahorita resguardadas en el laboratorio. Otra ameba que encontramos, que es de importancia médica, es Acanthameba castellani. Es una acantameba que sabemos que está asociada a algunos casos de queratitis. En las zonas áridas, como son el desierto de
de Tehuacán, al haber poca vegetación, se forman muchas tolvanas que son remolinos donde los protistas, en este caso los quistes de estos protistas, están volando todo el tiempo en el ambiente. Y pues bueno, podría ser muy fácil que la gente, que este protista cayera en el ojo. Entonces, también es de importancia médica por su presencia en estas zonas. Y era muy abundante en nuestros estudios, entonces nos llamó mucho la atención, por eso también la aislamos y la tenemos como cepa de referencia en el laboratorio. Y otras de las cosas que estamos haciendo es el código de barras, es tipificar a cada uno de estos microorganismos, a cada uno de estos protistas, a partir de las secuencias de COI. Tenemos actualmente una colección en el laboratorio de protistas, no solo de amebas desnudas, también de estos protistas que son poco estudiados. Aprovechamos que podemos, tenemos un espacio para guardar las cepas y bueno, las estamos almacenando ahí para poder tenerlas en caso dado de que alguien las necesita o las requiera. Las conclusiones generales estacionales protistas ameboides durante condiciones extremas, las estaciones secas. En este trabajo describimos una nueva especie, Quadrulella texcalense. La descripción de esta nueva especie en un desierto resulta inédito para este género de amebas tecadas, incluso para el gran grupo de los hialosfénidos, los cuales hasta antes de este reporte no habían sido descritos en desiertos. El reporte de Quadrulella texcalense permite sugerir que los cambios ambientales que afectan a las amebas tecadas pueden llevarlos a colonizar sitios inesperados o adaptarse a situaciones adversas, tal como lo vimos tanto para las amebas desnudas como para las amebas tecadas. Pueden adaptarse y parece que están bien adaptadas a las condiciones del desierto. Las características de los microhábitats, ya sea plantas vasculares o no vasculares, como el caso de los musgos que habitan en las costras biológicas, que son los briófitos, nos permiten entender la presencia de amebas tecadas en el suelo de las zonas áridas. Finalmente, los resultados obtenidos durante este estudio revelaron que la comunidad de protistas ameboides que habitan el desierto de Tehuacán es diversa y aún poco conocida. Bueno, este artículo fue hecho por un ruso, Bobrov, y otro colega de él, ruso, en el 2011, y en ello citan un párrafo muy interesante como parte de la introducción, en el que se le ve a México como una tierra incógnita. Esto lo hizo Bonnet en 1977. En una visita a México se dio cuenta que había una alta diversidad, sin embargo, no había quien estudiara estos microorganismos, por lo que él llamó a México una tierra incógnita desde el punto de vista. Bueno, los estudios que estamos haciendo, estamos tratando de evitar que México siga siendo una tierra incógnita, por lo que este estudio está dirigido también a motivar a las personas que gustan de los protistas a estudiarlos y a hacer más estudios sobre la diversidad y abundancia de ellos, no solo en el suelo, también en el agua, en algunos sitios poco conocidos, poco habituados para los protistas, como son los desiertos. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Horacio, por tu plática, por tu presentación bastante interesante. La primera vez que vi tu trabajo fue cuando hiciste tu examen precisamente de doctorado. Y entonces a mí me llamó mucho la atención en aquella ocasión que era como un extracto de un National Geographic, ¿no? Por este recorrido que hiciste para hacer esta colección de tus protistas, y desde aquel entonces me gustó mucho esta parte de salir y buscar e indagar sobre algo que no está quizá en nuestro hábitat, ¿no? Buscar una frontera más para estudiarla. Así es que pues un trabajo bien padre, muy bonito, y felicidades, gracias por presentarlo, y bueno, pues
hacemos una sesión de preguntas y respuestas. No sé si me permiten. Sí, adelante, doctora Inge. Pues quiero felicitarlo, Horacio. Muy bonita plática. Yo cuando vi el título, antes de la plática, obviamente, me quedé así como confusa y dije, ¿de qué? Pues, y me llamó tanto la atención que dije, no, tengo que ver de qué se trata esto. Y realmente fue un viaje fascinante en un área que pues no trabajamos y no conocemos, mucho menos trabajamos. Entonces, una de mis preguntas sería, el hallazgo de este protista en el desierto, que es una cosa totalmente novedosa y muchas felicidades por eso, nos da alguna información de la prehistoria geográfica en esa zona. O sea, pudo haber habido mares o lagos o algo que hayan desaparecido y los microorganismos se adaptaron a las condiciones actuales, o sería muy difícil hacer ese tipo digamos, digamos, tener ese tipo de ideas de que eso también podría servirnos para explorar un poquito el pasado geográfico. Sí, doctora, esa es una pregunta bien, bien interesante, a mí, bueno, yo también la tuve en un inicio, porque la idea de que los protistas, o en este caso, se hayan adaptado a las condiciones del desierto, pues surge de que los organismos son acuáticos. Entonces, si estos organismos que normalmente son acuáticos están ahí adaptados, eso habla de un proceso largo de adaptación desde las condiciones de humedad hasta ahora que han sido los lugares que se ha vuelto esto un desierto. Esta zona, ya la buscamos nos echamos un clavado a la literatura. Ciertamente estuvo cubierta, bueno, esta parte no tanto, era más bien como la parte de la playa, y un poco más adelante, yendo hacia el norte, se encuentra que hay un registro fósil. De hecho, cuando yo era biólogo, porque yo soy biólogo de formación, actualmente ya hice mi doctorado, nos llevaban a una zona muy cercana a colectar conchas marinas, y en esa ocasión, como parte del trabajo, yo encontré una concha y la colecté y me la llevé a mi casa. Entonces tengo un fósil lo colecté muy cerca de donde encontramos estos protistas. Y entonces, imagínense, uno va caminando por lo que llaman el río Salado, que está incluso a escasos 2 kilómetros de donde nosotros muestreamos, y muchas veces te tropiezas con las conchas, los fósiles de conchas reales, que en ese momento, bueno, estaban bajo el mar, que posteriormente, como pasa un río, bueno, va moviendo el agua va sacando las cosas, va provocando erosión, va levantando el piso. Entonces, todas esas conchas van quedando expuestas. Entonces, sí, esa zona es un lugar que en algún momento estuvo cubierto por el agua. La rama larga que vemos de Cuadrulella en el análisis filogenético sugiere que sí, que hubo una rápida adaptación a las condiciones, que sobrevivieron, y que seguramente hay muchos otros organismos ahí y que tienen que ser descritos. Y por supuesto es un organismo muy, muy, muy antiguo. Muy interesante. Esa zona está protegida, es un parque nacional, ¿no? ¿Verdad? Así, yo he pasado por ahí y me fascina, es bellísimo, bellísimo. Sí, el desierto de Tehuacán es parte de la reserva de la biosfera de Tehuacán-Cuicatlán, que es parte de Oaxaca y parte de Puebla, pero sí es una zona ecológica, es una zona a donde nos llevaban cuando éramos biólogos, nos llevaban mucho, pero justamente esta zona ha sido muy, muy degradada. La gente llega, se lleva los fósiles. De hecho, cuando nosotros nos hospedamos ahí, porque es un lugar que además nos gusta mucho visitar, a mi hija la llevamos mucho a esa zona del desierto, es una zona pequeña, una zona muy cercana de México, pero que tiene mucha vegetación, muchas cosas muy interesantes. Incluso hay un museo de dinosaurios que han encontrado muchos registros fósiles. Entonces, muchas veces vamos, y las personas con las que nos hospedamos casi siempre tienen
cajas con un montón de fósiles. Los hoteles pequeñitos que están adornados con fósiles, pegan las cosas. Entonces, actualmente está muy protegido. Si te llegan a encontrar con fósiles, pues bueno, te haces acreedor a una multa. Pero cuando íbamos nosotros como estudiantes, no era así. Con el respaldo de la universidad, como biólogos de formación, nos permitían colectar una cantidad de fósiles, conchas y todo lo que quisiéramos. Y yo tuve la oportunidad de traerme ese bivalvo, que es un fósil que tengo ahí, en mi casa, en mi escritorio. Y bueno, pues actualmente ya está protegido y sí, forma parte de la reserva de la biosfera. Ah, ok. Porque ahorita en la foto que estoy viendo, justamente también las biznagas de ahí son ejemplares, son gigantescas, bueno, son muy grandes, muy bonitas. Y bueno, la los cactus estos, Sí. órganos y toda esa parte, y estos otros árboles que son Joshua, son el Joshua Tree famoso del desierto del norte. Uh-huh. Pues muy, Sí. muy impactante. Sí, es una zona muy, muy bonita. Realmente es un lugar donde encuentras plantas endémicas, cactus de más de 10 metros. Entonces, cuando uno va por la carretera, que te vas de Tehuacán hacia Zapotitlán, pues las carreteras están llenas de curvas, pero de los dos lados encuentras y ves paisajes llenos de cactus estos, columnares de más de 10 metros, y entonces es impresionante meterte y pasar por ahí en el día, porque el sol, el paisaje, principalmente cuando llueve, se pone la zona verde, y bueno, los contrastes son muy bonitos. Los atardeceres y las caminatas ahí por el jardín botánico, se las recomiendo mucho, muy cerca de Zapotitlán, cuando hagan una visita. Ajá, pues muchas gracias. Nada más, última pregunta, porque este es un tema fascinante. La tierra roja que hay por ahí, ¿tiene que ver con el sitio donde de hallazgo de estos protistas? No, más bien el suelo que nosotros encontramos era de color negro. Los suelos de color negro están asociados con altos contenidos de materia orgánica. Y es muy raro encontrar suelos negros en un desierto. Los desiertos se caracterizan por baja riqueza de especies, baja diversidad de plantas. Entonces, la mayoría de las plantas que están son plantas columnares, plantas con espinas. Pero en el caso de las pocas leguminosas que hay, pues bueno, liberan un poco de materia orgánica, pero no es suficiente para tapizar el suelo de materia orgánica y convertirlo en suelo negro. El color del suelo es principalmente gris en la zona donde estamos, y eso significa baja cantidad de nutrientes que se traducen en materia orgánica. Bueno. Muchas gracias. Felicidades. Sí, gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Inge. Oye, Horacio, siguiendo un poquito con lo de la doctora, se han hecho estudios de paleolimnología junto con la presencia de protistas para determinar ciertas, pues sí, temporadas, épocas de la Tierra. Aquí no, sí se han hecho en el desierto de Tehuacán, pero sí existen muchos. De hecho, los estudios estratigráficos y paleoecológicos, pues, son como la base o el inicio del estudio de las amebas, en este caso de las amebas tecadas, porque la concha te da mucha información, la forma, el tamaño, las características, te da mucha información taxonómica. Pero además la ubicación del pseudostoma, como les mencionaba, eso te habla de que, por ejemplo, si el pseudostoma está en la parte ventral, parte de enfrente, y es central, eso significa que son organismos que vivieron en lugares muy húmedos. Pues cuando la concha cae, eso permite que se aísle del ambiente, y entonces evita la pérdida de agua. Sin embargo, digamos, la concha está en el pseudostoma en la región anterior o en la parte superior, eso te indica que muchos de esos organismos vivían en ambientes muy húmedos, por lo que no les preocupaba que se perdiera la humedad. Entonces, normalmente nadan, por ejemplo, cuadrúlela. Entonces, en los estudios estratigráficos lo que hacen es meter un nucleador, sacar el suelo y ver qué tipos de organismos eran los que dominaban
a determinada profundidad qué tipo de concha dominaba en esas muestras. Y eso te da una idea de la cantidad de humedad, por ejemplo, el tipo de temperaturas que había. Entonces, sí, los estudios estratigráficos son muy comunes en las zonas donde hay peatlands. A mí me tocó visitar peatlands cuando hice la estancia para aprender un poco sobre la taxonomía de los protistas en Suiza. Y sí, son lugares que los estudian mucho. Están los estudios de cambio climático, están basados muchos en estudio de protistas. Los peatlands tienen mucha materia orgánica, son sitios de materia orgánica. Entonces, como está bajo el agua, una vez que con el cambio climático empieza a disminuir la cantidad de agua, mucho de ese carbono puede salir a la atmósfera, entonces aumenta las posibilidades de calentamiento global. Entonces, sí, el estudio de los protistas sí se ha hecho. En el desierto de Tehuacán, yo creo que sería interesante hacer un estudio de ese tipo, porque, bueno, encontramos muchas amebas tecadas y seguramente hay muchísimas más. Incluso encontramos algunos foraminíferos. Los foraminíferos no los menciono aquí porque es un hallazgo bien interesante. Los foraminíferos, por definición, son microorganismos acuáticos y marinos que sirven para hacer estudios estratigráficos. Sin embargo, cuando tú encuentras un foraminífero en un lugar árido o en un desierto, pues eso cambia la biología y la definición de un foraminífero. Entonces, ese lo encontramos allá precisamente cuando estábamos en Suiza y tiene Pero bueno, son cosas que con el tiempo podremos ir sacando, pero ahorita los hemos dejado un poco en el cajón. Y los foraminíferos son para eso. Entonces, de las pocas muestras que tomé de sedimento cuando iba al desierto, cuando estaba al inicio del doctorado, hace ya mucho tiempo, encontré algunos foraminíferos, ciertamente. Entonces también surgió la idea de por qué no hacer un estudio de ese tipo. Pero bueno, eso ahora ya es poco viable. Oye, pues qué interesante también que tu hallazgo te haga pensar por qué existió o por qué estuvo ahí en algún tiempo o en algún momento, ¿no? Y bueno, mi siguiente pregunta era, nos habías dicho que las amebas desnudas tienen mayor presencia en suelos desnudos. Sí, es así. Y por otro lado, las tecadas en suelos, pues donde hay más musgo, donde hay más vegetación, ¿no? ¿Qué les proveen las amebas al suelo? ¿Qué les puede proveer también una ameba al suelo, por ejemplo? Pensando en el microecosistema que puede existir ahí. Perdón por la confusión, seguramente ahí me cuatrapié. En realidad, la mayoría de las amebas se encuentran bajo las plantas. Los suelos desnudos o los suelos sin vegetación, pues digamos que son las zonas más extremas, porque como no hay vegetación, las condiciones son controladas por el ambiente, o sea, por el mismo desierto. Vamos, las temperaturas de 45, 50 grados que hay, la radiación, la pérdida de humedad, precisamente causada por las altas temperaturas, por la radiación, la falta de nutrientes que hay, pues bueno, son puntos como muy, muy peligrosos, ¿verdad? Son puntos que no son, aunque encontramos ahí algunos protistas que fueron 2 o 3 especies, esa misma especie las encontramos bajo las plantas. Entonces para nosotros las plantas son los lugares los puntos, los hotspots, los puntos más importantes para encontrar, para estudiar a las amebas. Y son los refugios ideales que les permiten a las amebas haberse adaptado y en ese caso evolucionar para poder adaptarse a las condiciones del desierto. Y volviendo a la pregunta, las amebas desde el punto de vista ecológico han sido poco estudiadas porque no se tiene bien claro cuál es su papel. Sin embargo, en los últimos 10 años ha habido un boom de amebas desnudas y ya no han sido estudiadas nada más como organismos que pueden causar enfermedades, sino también como organismos que tienen una importancia en las plantas. En este caso, las amebas desnudas se alimentan no solo de bacterias, porque se cree que las amebas son bacterívoras. No, normalmente comen bacterias porque es lo más abundante, pero hay unas que comen hongos, comen materia orgánica, incluso se pueden agrupar ahí artículos y videos donde se muestra cómo
se agrupan para atacar a organismos más grandes, como en este caso nemátodos. Y bueno, estos organismos tienen la particularidad de liberar las heces que ellos liberan es amonio. El amonio es necesario, es un nitrógeno, que es la forma disponible del nitrógeno para que las plantas puedan tomarlos. Entonces, en este circuito de estudio que se ha hecho, se sabe que los protistas son muy abundantes en el suelo bajo las plantas, ya que las plantas liberan compuestos muy ricos en carbono, que a su vez alimentan a las bacterias. Esto provoca un efecto de cascada, porque mientras las bacterias se están alimentando, incrementando sus poblaciones, las amebas que están enquistadas reciben la señal, o las que andan por ahí, y entonces se acercan a comer las bacterias, y esto provoca un circuito que le llaman en protistología el circuito microbiano, donde las amebas empiezan a liberar nitrógeno cerca de las plantas. Se cree que estas plantas atraen bacterias para que las bacterias atraigan a los protistas cerca de las raíces, y en este proceso de depredación de bacterias y de hongos, las amebas puedan liberar nitrógeno muy cerca de las raíces, y entonces las plantas se vean beneficiadas. Incluso hay estudios donde se ve que esterilizan el suelo. Una muestra es un suelo desnudo, un suelo esterilizado, y el otro es un suelo normal. Entonces ponen dos plantas y se ve que en el suelo donde esterilizaron, o en este caso mataron a todos los protistas, la planta tiene un crecimiento lento y en muchos casos muere. Sin embargo, cuando las plantas las ponen a crecer en condiciones de suelo, un suelo normal, un suelo sano, digamos, la planta crece muy bien, y esto lo asocian precisamente a la presencia de los protistas y en este circuito microbiano. Pero bueno, aún el estudio de los protistas en el suelo está muy verde. Incluso en el 2020, me parece, mis amigos de Suiza, en conjunto publicaron un artículo que se llama el Protistas del Suelo, una área muy fértil para el estudio de microbiología, algo así, por ahí así va el artículo. Y entonces proponen muchas cosas que se podrían hacer con los protistas, y destacan muchas de estas que son poco conocidas, que son podrían ser muy benéficas para el suelo y para las plantas, incluso para los sitios degradados, que, bueno, se busca como una alternativa para solucionar el problema de la degradación. No, pues qué interesante todo esto. Falta mucho por estudiar, ¿no? Por trabajar. Bueno, por aquí también Cristina tenía una pregunta. Muchas gracias, Horacio. Sí, por nada. Sí, Cris ya no va a preguntar. No, creo que ya se arrepintió. A ver, Armando. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ay, me agarró casi la tos aquí, horas. Bueno, una de las felicitaciones. Yo soy médico, así, humano. Ese es de los temas que siempre me ha fascinado, porque, o sea, los temas que tienen que ver con el origen de la vida y todas estas variantes, ¿no? Sí. Parece ser que lo más difícil es que no hubiera ocurrido la emergencia de la vida, más que cómo ocurrió, sino era más como ocurriera. Sí. Felicidades por la plática, muy interesante. Y lo primero que pensé ahora que dices de esta nueva especie, ¿por qué no Science o Nature? Una publicación ahí, bueno, ¿no? El estudio de los... O sea, por lo menos de las cuadrulelas, ¿no? La cuadrulela es, sí, ¿verdad? Cuadrulela. Sí, el género es cuadrulela. Ajá. La cuadrulela es un poco poblana. Es la cuadrulela poblana texcalense, exacto. Sí, en realidad esa placa actualmente está en resguardo en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México. En México no tenemos tal vez esa costumbre,
Pero, por ejemplo, en otros países de Europa, y hablo específicamente de Suiza, donde tuve la oportunidad de hacer una estancia de 6 meses para poder aprender sobre la biología de estos organismos antes de decidir qué camino tomaba yo en mi, en mi, en mi desarrollo profesional. Casi todos los museos tienen colecciones de protistas. Y en cambio en México no los hay. Entonces, durante un tiempo, bueno, yo visité el Museo de Historia Natural, les propuse la idea de tener una colección y a ellos les pareció muy bien. Me dijeron, sí, claro que sí. Y en ese momento yo les llevé la cuadrulela. Precisamente cuadrulela no nada más está aquí en el Museo de Historia Natural, también está en el Museo Natural de Suiza, en el de Neuchâtel. Entonces, pues bueno, está en resguardo y a ellos les resultó una muy buena idea. Fue en aquellos días en los que el Museo de Historia Natural lo estaban renovando. Actualmente, como comercial, el museo se encuentra en muy buenas condiciones. Me gusta mucho visitarlo. Y bueno, pues lo publicamos en una revista con factor de impacto de 2.5. En realidad es una revista, pero es que la gente no, como que creo que no se interesa tanto por los protistas, por el poco conocimiento que se tiene de ellos. Pero bueno, nosotros nos fuimos a esa revista y bueno, muy contentos de aceptar nuestro trabajo y lo publicamos ahí. Bien. Bueno, voy a retomar un poco el punto que tocaba la doctora Becker. Esa parte donde ustedes estudian vendría a ser como una especie de vértice, un triángulo cuya base está en el norte del país, ¿no? Sí, es una región central entre las cordilleras, bueno, entre las sierras madres, que tiene muchas zonas desérticas, y como bien decías, Coahuila, por ahí, pues hay también muchas zonas que se considera estuvieron bajo el agua. Voy a preguntar, ya lo respondiste, si este vértice también se cree o hay evidencia con esto, y otras, lo que tú decías, que encontraste este bivalvo, pues de que estuvo sumergido hace millones de años, ¿no? Entonces, bueno, ya está respondida la cosa esta. Sí. Me preguntaba también si, siendo Atacama tan estudiada desde el punto de vista pues astrobiológico, no sé cómo llamarlo, ¿hay estudios sobre protistas en el desierto de Atacama? Eso es bien interesante porque justamente cuando estuve yo en Suiza, había un chico chileno, Leonardo Fernández Parra, actualmente ya está posicionado, está haciendo mucha investigación, y él tenía, justo en esas fechas le estaban aceptando un artículo, justamente donde él proponía esta idea de la dinámica fuente-sumidero, que es el concepto donde la mayor calidad de hábitat alberga la mayor riqueza de especies, y las zonas con poca calidad de hábitat, digamos, en este caso el suelo sin vegetación, tiene la menor riqueza de especies, pero que a su vez los organismos que se encuentran en esta zona con baja calidad de hábitat son una subpoblación que tiene su origen en los lugares donde hay mayor cantidad de recursos. Entonces hay una migración o un movimiento de esos organismos. Y ese artículo de Leonardo, que precisamente lo hizo en el desierto de Atacama, él es chileno, él se fue, él me lo mencionó, él se fue muestreando atravesó el desierto de Atacama, y donde veía plantas, porque como se sabe, ahí son escasas las plantas, se paraba, levantaba muestras y se detenía. Y entonces fue un estudio muy interesante porque justamente propone un modelo que normalmente, porque la mayoría de los modelos ecológicos son para los organismos macros, ¿sí? Los leones, las cebras, los osos polares. Pero él propone que esos modelos que son normalmente usados para los organismos macros, como le llaman, también podrían ajustarse a los microorganismos, y que incluso es mucho más fácil estudiar los organismos microscópicos que, bueno, andar atrás de un león, una cebra o un elefante, ¿verdad? Entonces, te lleva mucho menos tiempo. Entonces propone que muchos de los estudios se puedan hacer de esta manera. Y sí, justamente ese artículo de Leonardo es un artículo bien interesante, que tiene mucho impacto por lo novedoso que es, pero hasta donde sé, es el único estudio que se ha hecho
del desierto de Atacama. Ok. Sí, actualmente, bueno, yo cuando iba a empezar el doctorado, hay un doctor y una doctora que se llama Valeria Sousa y un doctor que se llama Luis Eguiarte. Ellos están en el Instituto de Ecología, trabajan mucho en Cuatro Ciénegas, que precisamente también es un lugar donde la NASA hace estudios sobre la zona, los cambios que hay ahí, cómo se han venido dando, porque hay mucho estromatolito, que es uno de los primeros organismos que empezó a cambiar el ambiente de unas condiciones anóxicas o de gas al oxígeno. Entonces ellos lo estudian mucho y ellos son muy, están muy metidos ahí. Y precisamente Luis una vez me invitó a tomar unas muestras por allá, pero bueno, es todavía un proyecto que tenemos, espero que se pueda concretar. A mí también me surgió la duda, que creo que Marco ya la estuvo ahí sondeando, porque entendí que en zonas del desierto que están cubiertas por vegetación, comparándola con donde no hay vegetación, o sea, el suelo desnudo, pues, ¿Sí? donde está cubierto hay mucha variabilidad. Tú le dices mucha riqueza de especies. Y en donde no está cubierto, pues nos presentas una foto de una ameba. Sin embargo, numéricamente me parece que en tu gráfica no hay diferencia en cuanto a número, digamos. O sea, puede haber una especie, pero tiene casi el mismo número que en donde está cubierto por una planta, ¿no? Por las plantas. Sí, eso se explica por las plantas, por la lluvia, perdón. Lo que pasa es que en el desierto las plantas funcionan como un paraguas, vamos. Es un paraguas que crea condiciones bien homogéneas. Entonces, yo lo mencionaba como alta calidad de hábitat. Entonces, son condiciones muy adecuadas, vamos, en comparación con el suelo sin vegetación. En el suelo sin vegetación, pues no hay nutrientes, hay mucha radiación, hay calidad de hábitat bajo. Sin embargo, cuando llegan las lluvias, que es precisamente esta gráfica, la gráfica de abajo que tenemos, el agua crea homogeneidad. Incluso en el desierto, las lluvias en el desierto se caracterizan por periodos muy breves, pero muy intensas. El agua cae y arrastra y se lleva todo, golpea. Entonces, cuando se presentan las lluvias, ese es un factor de estrés para los microorganismos. Aunque los microorganismos sean organismos acuáticos, quieran la humedad, el simple hecho de que las gotas caigan sobre ellos, pues les da en la torre. Entonces, como las lluvias se presentan muy intensas y por periodos muy breves, esto generalmente causa inundaciones. Entonces, los organismos que normalmente habitan zonas de alta calidad de hábitat, por ejemplo, las plantas, pueden ser sacados y depositados en las zonas sin vegetación. Entonces, esto provoca una homogenización en la riqueza de especies. Por eso es que aquí se ve muy poca riqueza de especies. Bueno, es muy similar la riqueza de especies bajo las plantas que bajo las zonas sin vegetación. Y esto es principalmente por el transporte pasivo, como le llaman en ecología, a depositar a los organismos y sacarlos de sus zonas, depositarlos. Sin embargo, cuando se van las lluvias, los organismos que están ahí seguramente son erradicados. Es letal la radiación es letal para los organismos, las altas temperaturas, la baja disponibilidad de nutrientes. Pero el agua, como se seca muy rápido, a algunos no les da tiempo de enquistarse, sin embargo, otros sí logran enquistarse y permanecen ahí, pero los que no les dio tiempo de enquistarse, pues bueno, se pierden. Pero eso es lo que nos explica esta gráfica. El efecto de la planta, que es la parte de arriba, hay mayor riqueza de especies, y esta otra que es donde está el suelo sin vegetación. Sí. Esto durante las sequías, por lo que se ve claramente cómo el efecto de la planta es mucho para los protistas y cómo
el efecto de la planta no, aquí no tiene, como no está, pues no puede beneficiar a los organismos. Y aquí, pues en la lluvia, simplemente la lluvia es la que ayuda a que las condiciones sean más homogéneas, por lo tanto bajo las plantas como en el suelo desnudo, pues hay alimento, porque no solamente mueve a los protistas, mueve a las bacterias, a los hongos, entonces homogeniza y entonces los protistas empiezan a alimentarse. Entonces hay protistas hasta en el suelo desnudo, como se mira aquí. Yeah. Dirías también que aquí, bueno, aquí están las especies de amebas desnudas. Esa del diamantito muestra más resistencia. Yo creo que el quiste es una estructura fundamental para poder sobrevivir. Pero aquí hay muy pocos. Las especies que están aquí en el suelo desnudo pues son pocas. Sin embargo, los que viven aquí, ellas pues no sé si tengan necesidad de enquistarse. Esos son estudios mucho más complejos que se tienen que hacer. Pero parece que no, porque normalmente los protistas viven en el agua capilar, lo que le llaman agua capilar, que es el agua capilar que se queda en los agregados del suelo, que por su tamaño, porque además las amebas desnudas son las que encontramos, casi todas son chiquititas. Eso te habla de una adaptación, ya que las amebas grandes no podrían vivir en los poros pequeños e irremediablemente serían erradicadas. Entonces, te habla de que los organismos pequeños, por ejemplo, el que tenemos, que estamos describiendo actualmente, mide 12 micrómetros. Hay una ameba solamente hay dos de ese tamaño y una es nana y otra es micra, y hacen referencia al tamaño que tienen. Entonces, nuestro nombre, que en algún momento la tendremos que nombrar, pues tiene que estar relacionado al tamaño pequeño que tiene, justamente por las características, pero son de las más resistentes. Negleria es un organismo, bueno, pertenece al grupo de las heteronobúceas, donde está Negleria fowler, y se sabe que esa ameba es muy resistente y muy letal, ¿no? Entonces, es este grupo y bueno, pues son organismos bien adaptados y súper evolucionados. Bien, finalmente, con respecto a la morfología de la cubierta de las cuadrudelas, ¿se sabe por qué unos son circulares, otros poliédricos, otros más larguitos? ¿Es la composición del suelo o...? Porque ya ves, yo aquí me imagino que hay un fenómeno de nucleación de cristales, o sea, una concentración mínima necesaria para hacer nucleación y polimerización, podemos decir, de los cristales. Y no sé si depende de la amiba que está allá adentro o del suelo, hay una correlación, o del suelo en el que está, que determine la morfología de esa cubierta muy atractiva, por cierto, de las no desnudas. Sí, ese es un tema bien fascinante. Bueno, primero el caso de Cuadrulela hay por ahí un artículo donde se habla, no recuerdo el nombre del artículo, pero donde se imaginan un poco cómo podría llevarse a cabo este proceso, pero no está claro cómo se lleva a cabo este proceso. Esta ameba es una depredadora y normalmente su tamaño va de los 90 a los 120 en las especies que se conocen y se alimenta de unas mucho más chiquitas, pero que normalmente habitan el suelo. Estas amebas chiquitas también tienen sílice en su concha, se llaman trinemas. Y entonces, cuando se las comen, la ameba extrae a la célula, que en este caso es el protista, la amiba, pero parece ser que le da forma a la concha, la rompe, le da la forma tan cuadrada, tan simétrica, y posteriormente la pega en su concha, remueve alguna de las que no esté y la pone. Entonces, eso te habla de algo muy como fuera de la realidad, ¿no? Es poco creíble que un organismo pueda hacer ese tipo de cosas.
Por eso en el caso de Quadrúlela, las otras, como las diflugias, que son organismos, son los más diversos, los más abundantes en formas y en tamaños, ellos crean conchas a partir de pequeñas partículas, que pueden ser arenas, incluso algunos minerales. También, si uno los ve al microscopio, microscopía de luz, y hacen un aumento muy grande, se pueden observar incluso colores pegadas que tienen que ver con diferentes minerales que tienen esas amibas. Pero lo más importante, lo más como interesante, es que justamente si esa amiba tú la encuentras por ejemplo, en el desierto de Tehuacán, que yo no la he encontrado, pero es un ejemplo, y luego la encuentras en otro continente, la amiba tiene la misma forma de la concha, aunque no tengan las mismas composición partícula por partícula, ella forma una concha similar, idéntica. Entonces tú encuentras un organismo en el otro continente y la comparas con la nuestra, y a lo mejor podrían variar en el pico que tiene alguna de las partículas, pero el tamaño, la forma y las características es la misma para el mismo. Entonces tienen una memoria para hacer una concha con las mismas características, dependiendo, y no importa dónde se encuentren, con lo que encuentran en el ambiente las van pegando y las van armando. Son conchas aglutinadas. Sí. Es fascinante eso. Sí, es muy... Pues muchas gracias. Felicidades por tu trabajo, Horacio. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Cristina quiere preguntar algo, pero no ha podido reactivar su micrófono, así es que nos dejó una pregunta aquí. Y, a ver, dice, muchas felicidades, el tema muy interesante. Mi pregunta es sobre si hay estudios fósiles sobre protistas en esta zona. Actualmente no, creo que los pocos estudios que se hacen están basados nada más en la identificación morfológica que se está haciendo, es microscopía de organismos vivos, un estudio de registro fósil no se ha llevado a cabo, pero como lo mencionaba, yo creo que es bien interesante, es un sitio muy rico en historia, parece ser en estudios geográficos por la topografía, las características que hay y lo que se ha encontrado, cómo estuvo cubierto, los organismos, incluso por ahí muy cerca hay una pata de dinosaurio, me parece que se llama Pie de Vaca, el pueblo donde tienen pegado, donde tienen la impresión de la pata del dinosaurio. Incluso se habla de que las placas tectónicas se han ido moviendo y lo que anteriormente era el piso ahora es una pared. Entonces el dinosaurio, la pata del dinosaurio está pegada en una pared y ahí se ve la impresión de la huella. Pero no, más estudios sobre protistas, estudios paleoecológicos o de algún tipo de registro fósil, no tengo yo conocimiento que estén o que se estén haciendo ahí. Ok, dice, y su siguiente pregunta es, para la determinación taxonómica, actualmente es siempre mejor junto con la biología molecular. Sí, esta idea de hacer siempre una identificación molecular yo considero que es muy reduccionista, pues es simplemente un gen. En algunos casos se usa también un gen ribosomal, como lo hice yo, en mitocondrial, perdón, como lo hice con Quadrúlela, pero la taxonomía está basada en el 18S, que es un gen conservado y que en los protistas también tiene una región variable que te permite identificar y hacer taxonomía, y sí, la identificación está basada solo en eso, pero creo yo que debería de ser sí, tanto morfológica. Yo apoyo eso porque cuando yo comencé desde aquellos días en la preparatoria, pues a mí me gustaba pasar mucho tiempo en el microscopio, entonces yo hacía mucha identificación morfológica, pero creo que esto debería de ser una tríada, no solo la caracterización morfológica, sino también la molecular y también la ambiental.
para darle soporte a las características del organismo. Porque, por ejemplo, nuestro organismo, nuestra cuadrúlela, si un taxónomo lo ve un taxónomo tradicional que se basa en la microscopía, podría hablar de una especie muy similar que se llama simétrica. Pero simétrica es un organismo que máximo soporta condiciones de 15 grados. Vive en los peatlands, son lugares muy húmedos. En cambio, nuestra ameba, pues bueno, no le hemos medido la temperatura, pero suponemos que puede soportar condiciones arriba de 35 grados por el lugar donde habita. Además, nosotros nos basamos en un gen y además en las características ecológicas del sitio donde lo encontramos. Entonces, esas tres cosas nos permiten afirmar que es una nueva especie. Si usamos una de las tres, pues bueno, seguramente obtendremos información, pero en mi opinión quedaría un poco sesgada la identificación precisa. Pero sí, sin duda, al menos yo creo que la identificación morfológica, la identificación molecular tiene que venir acompañada de la identificación morfológica. Eso es necesario, muy, muy necesario. Ok, muchas gracias. No pudo, creo que, reactivar su cámara, Cris, pero ya nos puso aquí también que muchas gracias. Ahí la tienes tú en el chat también, Horacio, seguramente. Y si me da chance, pues vamos a saludar a Ana María Espinosa, a Toño Velázquez, a Lolita Jarillo, a Fanny Esquivel, Mariana Sayas, Berta Hernández. Hoteles pequeñitos que están adornados con fósiles, pegan las cuestas basada en el 18S, que es un gen conservado y que los protistas también tienen una región variable. Perdón, que nos están viendo ahí en Facebook Live, se me activó el sonido y nos están viendo por aquí por Facebook Live. Pues no sé si alguien quiera preguntar algo adicional. Si no, pues dame chance ahora a mí de compartirte algo que dice más o menos así. Dice: la Caravana de la Ciencia agradece al doctor Horacio Pérez Juárez por su participación con la conferencia Protistas amoeboides del suelo del desierto de Tehuacán. Su colaboración sin duda habrá de contribuir a la comprensión de la naturaleza a través de la ciencia y estimulará a la generación de nuevos científicos. Saber más para vivir mejor. México DF, a 12 de agosto del 2021. Y bueno, pues va a estar disponible aquí en YouTube en la dirección electrónica, ¿no? De tal manera que pues también se puede obtener el formato APA para cuestiones de informes, de actividades académicas y de difusión. Muchas gracias, Horacio. No sé si quieras. Sí, había por ahí una pregunta acerca de la microscopía. Sí, incluso las amebas tecadas, el uso de microscopía electrónica es muy importante. La microscopía electrónica de barrido, que algunas de las fotos que muestro es precisamente de microscopía electrónica de barrido, te dan mucha información. Muchos de los taxónomos actuales o conocidos que se dedican a estos grupos, principalmente están en Rusia. Ellos te ayudan con la taxonomía, con la identificación cuando no los encuentras, pero te piden fotos de calidad. Entonces la microscopía electrónica de barrido te ofrece esa ventaja, esa enorme ventaja. Y sí, el desierto, como otros ecosistemas, pues bueno, está lleno de microorganismos, de cosas que uno no conoce y que, bueno, aventurándose puede encontrar. Como por ejemplo, ahorita, Marco, te platico también, quizá algún día también podamos dar una plática sobre eso, es que otro ecosistema, que estamos ahorita estudiando es el del estómago, el de la microbiota, es el de los microorganismos que ahorita estamos trabajando un poco, tratando de caracterizar a los protistas que habitan el tracto digestivo, y que, bueno, se conoce muy poco, se habla mucho de las bacterias y quizá de un poco de los hongos, pero de los protistas hay creo yo, un desconocimiento. Entonces es otro ecosistema porque ciertamente se comporta como un ecosistema muy interesante y que, bueno, espero que en un futuro también podamos platicar sobre eso aquí la oportunidad de platicar de eso aquí en
en la caravana. No, pues más que bienvenido, ya le vamos poniendo fecha al asunto. No, no, muchas gracias. Muy, muy interesante todo lo que nos has presentado hoy. Y bueno, pues ojalá y más gente se anime a estudiar. ¿Por qué hay pocos estudios, Horacio? ¿Por qué tú crees que hay poco estudio protista en México? Es difícil de explicar, Marco, porque hubo un tiempo en el que la mayoría de los protistas que se estudiaban son 5 o 6 y son los patógenos los que causan alguna enfermedad. Entonces, si uno revisa la bibliografía y las revistas de hace 20, 30 años, hay muchísimos trabajos en Negleria sobre esta otra, una especie mandrilaris. Entonces, Palamutia mandrilaris en las personas. Pero yo pensaría que el estudio de los protistas comenzó ahí y entonces evolucionaría hacia la parte ecológica. Sin embargo, parece que se apagó y muchos se detuvieron en la parte. Pienso que también tiene que ver porque un protista, tanto en el ambiente como pues sí, principalmente en el ambiente. Entonces, pues eso disminuye mucho la tensión. Sin embargo, bueno, el simple hecho de identificar organismos nuevos para mí es fascinante. Ver una muestra de suelo y encontrar un organismo nuevo. Dices, bueno, eso es, a lo mejor con los organismos grandes, que por ahí de repente aparece un nuevo ratón o una nueva salamandra. Pero en el caso de los protistas, todo el tiempo están describiendo especies nuevas. Entonces, hay grupos de investigación que están enfocados específicamente en identificar, en hacer lo que ellos llaman barcoding, que es como el código de barras de un organismo basado en la información genética. Entonces, pues bueno, para mí es fascinante y una respuesta puntual de por qué hay pocos estudios, pues no la tengo, pero bueno, al menos ahora vamos a tratar también de aumentar el conocimiento de los protistas en el tracto digestivo, y eso, bueno, a lo mejor también atrae un poco más la atención de los estudiantes y de la gente. Pues sí, definitivamente. A lo mejor estos ejercicios como la caravana de la ciencia también sirven de difusión y de convocatoria, ¿no? Para estudiantes que quieran dedicarse a esto. Y definitivamente tu emoción, tu gusto por hacer esta tarea y además por darte la tarea de colaborar en esta difusión que pretendemos hacer, pues también habla muy, muy, muy bien de lo que estamos haciendo y de lo que tú estás haciendo. Y bueno, pues continuando, te había platicado que hay una parte aquí poética en la caravana de la ciencia, ¿no? Decía por ahí una vez Armando que esto sin poesía, sin la parte humana, pues no servía de mucho la ciencia, ¿no? Entonces, pues te invitamos a escuchar a Azucena Cortés, que además es estudiante del doctorado, también estudiante aquí de nosotros, de la unidad, que pues nos va a leer ahora algo. ¿Qué te parece? Sí, muchas gracias, perdón muchas gracias a todos por habernos escuchado, gracias a ti por la invitación, por estos foros y qué bueno que están. Y pues ojalá y nos podamos seguir viendo. Muchas gracias a todos y gracias a ti, Marco, también por la invitación. Gracias, Horacio. Azu. Okay. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok, el poema se llama Volverán las oscuras golondrinas y es de Gustavo Adolfo Bécquer. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas, de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas,
sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos, las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar. Como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Gracias. Muchas gracias, Sasu. Decía por ahí Julio Iglesias en una canción, Armando, tú la has de conocer, dice, al final las obras quedan, las gentes se van, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual, ¿no? Muchas gracias, Sasu. De nada, Marco. Muchas Y- gracias, muy bonito. Y bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias nuevamente, Horacio, Armando, doctora Inge, Abril. ¿Qué les parece si nos tomamos una foto de amigos para la caravana? Se encienden sus cámaras. Angie, que siempre está aquí también con nosotros, ayudándonos, apoyándonos en esta labor. Muchas gracias siempre, Angie, desde ayer y desde siempre, muchas gracias. Híjole, qué lástima que Cris no pudo iniciar su cámara, pero bueno, vamos a tomarnos una foto. Ahí está Angie también, la otra Angélica. Hola, hola. Y bueno, vamos a tomarnos una foto. Y vamos a sonreír a la 1, a las 2 y a las 3. Vamos a pegarla aquí. Vamos a tomarnos otra, por favor. Y sale. 1, 2, 3. Listo para el recuerdo. Y pues muchas gracias nuevamente a todos. Muchas gracias, Horacio. Te esperamos próximamente para que nos platiques sobre los protistas que habitan en el ser humano, ¿no? Y pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana con más Caravana de la Ciencia. Hasta luego, nos vemos. Luego, gracias. Hasta luego. Gracias, Marco, por haber invitado el ponente, que realmente fue una gran sorpresa. Sí, Una gran sorpresa. Y por ahí tengo más preguntas, pero a lo mejor puedo coincidir algún día con él y preguntárselos directamente, porque sí es un tema que abre una caja de Pandora. Sí, ciertamente sí, claro que sí, con todo gusto. No, perdón, doctora Horacio, los invitamos a la próxima caravana porque nos van a hablar de otra pandemia, la de los anfibios, ¿verdad, Armando? Sí, un alumno va a hablar sobre la pandemia de los anfibios, que también es un lío que a los humanos no les importa, pero sí, considerando a la ecología y todas estas cuestiones, pues es muy importante, efectivamente. Padre. Y bueno, muy bien. invitamos a la próxima semana de más caravana. Muchas gracias, saludos. Gracias, muy bien. Angie, gracias Bye a todos. Bye, Abril. Te mando un abrazo. Igual, bye. Mira, ahí atrás hay un chiquitín. Sí. Se avientan la caravana de oído, pero y se aprenden. Luego me Muy preguntan. bien. Parece que ella te explica lo que no entiendes bien, Armando. A veces sí. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Bye. Hasta luego. Gracias, Horacio. Nos vemos. Muchas gracias, Angie.
Muchas gracias. No, ¿de qué? Estoy desconectando el Facebook y todo eso. ¿De qué? Nos vemos, Marco. Cuídate. Sale. Órale, gracias. Bye, bye.